Bienvenidas y bienvenidos alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria y público en general a una emisión más de Aprende en Casa para la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Leslie Mendívil y en esta ocasión nos acompaña la profesora Alejandra Briseida Trejo Castañeda. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Leslie. Qué bien tocas. Es un gusto participar en esta sesión con todas y todos ustedes, esperando que se encuentren bien siguiendo las recomendaciones sanitarias necesarias como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas y, si les es posible, quedarse en casa para disminuir los contagios y pronto podamos regresar a los salones de clase. El día de hoy reflexionaremos sobre las contribuciones y relación entre la física y el arte. Estudiantes de segundo grado de secundaria, ¿ya tienen listos sus materiales? Recuerden que es muy importante tener a la mano su cuaderno, lápiz o bolígrafo y su libro de texto. Además, si tienen alguna discapacidad visual, tengan listas sus hojas Leyer, regleta y punzón. Todo esto para tomar nota de las ideas principales de la sesión, al igual que las preguntas y reflexiones que surjan para que puedan despejarlas más adelante. Es importante que el espacio designado para la construcción de su aprendizaje esté libre de distracciones. Revisen también su libro de texto y otras fuentes de información confiable que les puedan ser de gran utilidad para consultar sus dudas y para que puedan ampliar o comprender mejor el tema. ¡Comencemos! Maestra Alejandra, el tema que abordaremos en esta ocasión me parece interesante, aunque en realidad no veo mucha relación entre la física y el arte. ¿Sí la tienen? Por supuesto que sí. Ambas disciplinas son desarrolladas por la humanidad. La física busca comprender los fenómenos naturales que ocurren en cada rincón de nuestro universo. Y el arte puede ser empleado para conocerse a sí mismo, retratar la naturaleza y expresar las emociones y conductas humanas. Ambas requieren creatividad para desarrollarse, solo que lo hacen por caminos diferentes. La física por el camino de la ciencia, es decir, la comprobación experimental y los modelos matemáticos, y el arte por el camino de la expresión libre. Por otra parte, el arte se beneficia del conocimiento desarrollado por la física y otras disciplinas científicas y tecnológicas para sus procesos, e incluso la física ha encontrado la inspiración en el arte. Viéndolo desde ese punto tiene mucha lógica. Podríamos decir que ambas disciplinas interpretan nuestro entorno desde dos perspectivas distintas, pero que además pueden colaborar entre sí. Así es, ambos son procesos desarrollados por los seres humanos y ningún proceso creativo es independiente a los demás. Sí, ahora que lo menciona, en todas las sesiones que hemos tenido de física, hemos tratado de relacionar los contenidos teóricos con nuestra vida diaria. Así es. En esto tienes razón. Por ejemplo, ¿alguna vez te has puesto a pensar en la relación que tiene la música con la física? No, en realidad no había considerado eso. Aparentemente no tiene ninguna relación, pero si lo analizamos veremos que tiene una gran conexión. Comencemos entonces la sesión revisando la relación existente entre la física y el arte. Me parece excelente, maestra. Comencemos por recordar que la música es un sonido o conjuntos de sonidos y silencios y que estos son una manifestación de energía. Para poder crear un sonido es necesario interactuar con la materia. Esto se puede hacer de diferentes formas, por ejemplo, golpeando unos tambores o rasgando las cuerdas de una guitarra. O de un ukulele, maestra. El sonido se transmite por medio de ondas. Claro, hemos estudiado las ondas en otras sesiones. Ya empiezo a ver que la física y la música están relacionadas. Sí, eso es correcto. Las ondas sonoras son ondas de tipo mecánicas, a diferencia de las ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas necesitan un medio material por el cual propagarse. Este puede ser el aire, aunque también lo pueden hacer a través de otros materiales o sustancias, como objetos sólidos y el agua.
Es verdad. Por eso podemos escuchar sonidos aún estando en el agua o a través de una pared. Pero, ¿por qué se escucha como distorsionado cuando el medio es diferente del aire? Por ejemplo, debajo del agua puedo escuchar sonidos, pero no de la misma manera como cuando estoy fuera de ella. Buena observación. Esto sucede porque el sonido se propaga en diferentes medios a diferente velocidad. Debemos tener presente que los materiales están conformados de átomos y moléculas y que estos están más juntos o separados dependiendo de su estado de agregación. En gases como el aire, las partículas están más alejadas una de las otras y eso produce que las ondas no viajen tan rápido a través del gas. En cambio, en los sólidos, las partículas están muy cerca y el sonido viaja mucho más rápido. Ya entiendo. ¿Y qué otras características tienen las ondas sonoras? Pues como otras ondas están caracterizadas por tener cierta amplitud, la cual se relaciona con su volumen, y una frecuencia que se relaciona con su tono, como veremos más adelante. Muy bien, maestra. Tengo otra pregunta que siempre me he planteado. ¿Cuál es la diferencia entre sonido y ruido? Buena pregunta. Realicemos una actividad para comprender la diferencia entre ambos. Claro. ¿Qué tenemos que hacer? Primero vamos a aplaudir aleatoriamente y tú tendrás que identificar si se trata de ruido o de sonido. Empecemos, por favor. Perfecto. Ahora vamos a volver a aplaudir, pero marcando tiempos. Es decir, empezaremos al mismo tiempo. Daremos 3 aplausos y descansamos 2 tiempos. 3 aplausos y 2 tiempos. Leslie, ¿qué notaste en ambos momentos? Pues en el primer momento noté que cada quien aplaudía a su tiempo y no había un ritmo en conjunto. Incluso llegó a ser desagradable el sonido que produjeron. En el segundo momento sí mantuvieron un ritmo entre todos. Efectivamente, cuando los sonidos no tienen un ritmo claro, pueden ser catalogados como ruido. Aquí podemos observar otra característica en común entre la física y el arte. Algunos de los sonidos en la música tienen simetría y otros no. Y estos pueden ser utilizados en diferentes situaciones para enfatizar alguna emoción o transmitir tranquilidad. Es verdad, maestra. Podemos distinguir perfectamente en la vida cotidiana el ruido. Por ejemplo, los gritos en un estadio suenan muy diferente a comparación de cuando todas y todos los aficionados entonan el himno del equipo. Así es. Además, podemos identificar cuando un instrumento musical está afinado o cuando no lo está, aún sin tener mucho entrenamiento musical. Algo más cercano para todas y todos es la voz. La voz humana constituye un instrumento maravilloso de matices y frecuencias donde la laringe y la boca logran modificar los sonidos que de ella emanan. Sí, la voz humana es muy interesante. Veamos un video acerca de esta. Vamos a conocer sobre los timbres y las tesituras de la voz humana. ¿Tú sabes que hay diferentes tipos de voces y cómo se clasifican? ¿Tú sabes cuál es tu tipo de voz? ¿Te has fijado que los sonidos tienen características específicas? Cada sonido tiene cualidades particulares, es decir, puede tener un tono grave, agudo, un volumen bajo, fuerte y una velocidad entre rápida a muy lenta. Cuando hablamos de el timbre de un sonido, nos referimos al color específico de un instrumento, un animal, objetos que suenen o a la voz humana. Y esto tiene que ver con el volumen de su tamaño, su densidad, su cavidad de resonancia, esto es, su tono específico. Todos y cada uno de los seres humanos tenemos nuestro propio timbre de voz.
Me pareció muy interesante que en el video destacaran la calidad del timbre en los sonidos. ¿Podríamos platicar más acerca de esto, maestra? Claro que sí. Aunque antes debemos hablar de otras cualidades de los sonidos, las cuales son la intensidad, la duración y el tono. Me parece muy bien, maestra. La intensidad del sonido está relacionada con la amplitud de la onda sonora. Si la amplitud de la onda es grande, lo que se producirá es un sonido con volumen alto, mientras que si la onda tiene una amplitud pequeña, el sonido que percibiremos será de un volumen menor. ¡Ah, claro! Nos es muy sencillo distinguir sonidos con volumen alto y es más difícil con volumen bajo. Incluso podemos percibir sonidos con otras partes de nuestro cuerpo, no solo con los oídos. Es verdad, pero ¿podrías explicar a las y los estudiantes a lo que te refieres, por favor? Claro que sí, maestra. Algunas veces he ido a conciertos y he podido estar hasta delante del escenario, muy cerca de las grandes bocinas que utilizan. Los sonidos con volumen alto que producen pueden llegar a lastimar mis oídos. Incluso tengo que taparlos, pero además siento la vibración de la música en mi pecho, por ejemplo. Así es. Recordemos que los sonidos son vibraciones y que estas vibraciones se transmiten de la bocina al aire que la rodea y después a nuestros cuerpos. A mayor volumen, mayor energía. Es por esto que también sentimos las vibraciones producidas por las ondas sonoras en nuestros cuerpos, en especial en el pecho, que es muy sensible. Muy bien, maestra. Creo que ya comprendimos todos la cualidad de la intensidad. ¿Qué nos puede decir acerca de la duración? Perfecto. La duración es el tiempo en el cual se mantiene un sonido. Escuchemos el siguiente sonido. Ahora, este otro. Noté que el primer sonido tuvo una duración corta y el segundo una duración más larga. Así es. Al escuchar la música que crea un conjunto de instrumentos o una orquesta, podemos identificar que algunos de ellos tienen una duración corta, como el sonido producido por un triángulo, y otros de duración larga, como el de un tambor. Juntos forman la melodía, ritmo y la armonía que apreciamos. Es verdad, maestra. Nos mencionó también el tono. ¿A qué se refiere este? Sí, el tono está asociado con la frecuencia de la onda sonora y mediante este podemos clasificar a los sonidos como agudos y graves. ¿Podríamos escuchar un ejemplo de estos? Por supuesto. Aquí va el primero. Y ahora escuchemos el segundo. ¿Cuál sonido corresponde a un tono agudo y cuál a uno grave? Pues yo recuerdo que los sonidos agudos son como chillantes, hasta nos pueden lastimar los oídos, mientras que los sonidos graves son sonidos profundos. Así que diría que el primer sonido tuvo un tono grave y el segundo un tono agudo. Muy bien, Leslie, acertaste. Escuchemos ahora 4 instrumentos musicales para tratar de identificar si se trata de sonidos graves o agudos. El primer sonido fue grave, el segundo agudo, el tercero agudo y el cuarto grave. ¿Están de acuerdo en casa? Correcto, tienen muy buen oído. Finalmente, nos queda hablar acerca del timbre. ¿Pueden existir 2 sonidos del mismo volumen que sean de duración corta y que ambos sean agudos? Me imagino que sí. Escuchemos. ¿Fueron iguales estos sonidos? Creo que no.
Como dijo, ambos tuvieron la misma duración y el mismo volumen y son agudos, pero sonaron distinto. Así es. A esto se refiere la cualidad de timbre. El timbre es el sonido particular que tienen los objetos, dados diferentes factores como su composición y resonancia. Cada instrumento musical tiene un timbre distinto, así como cada persona tiene su particular timbre de voz. El primer sonido fue producido por un triángulo y el segundo por una flauta. Ah, ya entiendo. Entonces la intensidad, duración, tono y timbre son las cualidades de los sonidos. Así es. ¡Maravilloso! De ahora en adelante, cada que escuche una canción, trataré de identificar estas cualidades de las cuales se compone el sonido. Maestra, cada vez aprendo más y más de la física y me puedo dar cuenta de que explica muchas cosas que suceden a mi alrededor y nunca me había percatado de ello. Ya hablamos de cómo la física interviene en el mundo de la música. ¿También interviene en las obras de arte como las pinturas? Sí, claro que lo hace. De hecho, uno de los principales temas de los que se relaciona es en cuanto a la luz y el color. Para vincular la física con las pinturas, debemos recordar algunas características de la luz y el color. Leslie, ¿qué recuerdas de estos temas? Recuerdo que la luz son ondas que forman parte del espectro electromagnético, en donde todas las ondas que lo conforman tienen diferentes frecuencias o longitudes de onda, en particular la luz visible. Es un rango de ondas electromagnéticas que podemos detectar a través de nuestros ojos y cerebro. Muy bien. También debemos recordar que la luz blanca se descompone en colores. Es verdad, y eso lo comprobó Isaac Newton, ¿cierto? Tienes razón. Él utilizó un prisma de vidrio para observar la descomposición de la luz blanca en diferentes colores. Eso también lo podemos observar en un arco iris o simplemente al observar la luz a través de gotas de agua, ya que estas también refractan la luz. Es decir, el material cambia la dirección de las ondas del espectro de manera diferencial y las desvía, haciendo que percibamos que la luz se descompone. ¡Claro! A ese fenómeno se le conoce como refracción de la luz. Es correcto. Ahora pensemos en objetos opacos. ¿Recuerdan los fenómenos de reflexión y absorción de la luz? Sí. Recuerdo que entender ese par de fenómenos es esencial para conocer cómo vemos los objetos que nos rodean. Así es. La luz llega a los objetos y una parte de esta es absorbida, mientras que otra es reflejada. La luz que refleja los objetos y que llega a nuestros ojos es el color que percibimos. Por ejemplo, esta manzana, ¿de qué color es? ¿Roja? Así es. Entonces, eso significa que las ondas correspondientes al color rojo son las reflejadas por la manzana, mientras que todas las demás son absorbidas. Es verdad. Estos principios son esenciales para entender por qué en una pintura apreciamos unos colores y no otros. Así es. Y todo tiene que ver con los pigmentos y su composición. Veamos un video para aprender más acerca de los colores en las pinturas. ¿Cuántos colores ves? Esta composición está realizada con diferentes tonos o matices del verde. El fondo es de un verde puro, o sea, que se obtuvo mezclando equilibradamente el azul y el amarillo. Las figuras triangulares son de un verde cada vez más amarillento. Las circulares, en cambio, son de un verde más azulado. La forma rectangular es de un verde oscuro y el cuadrado de un verde claro. ¿Cómo hacemos eso? Estudiando las propiedades del color. Estudiarlas nos servirá para entender y poner en práctica los principios fundamentales de ver y usar el color. Las propiedades del color son matiz o color, luminosidad, intensidad
o saturación. Veamos una por una. Matiz o color. Determinamos qué color es por su nombre. Es la característica que nos permite diferenciar el rojo de las fresas del verde de un limón. La luminosidad. Se refiere a qué tan claro u oscuro es un color. Por ejemplo, un azul claro como el cielo de día o un azul oscuro como el cielo de noche. La intensidad o saturación es la propiedad que diferencia un color intenso de uno pálido. Cualquier cambio hecho a un color puro automáticamente baja su saturación. Pensemos en el color amarillo intenso de los girasoles cuando están en su máximo esplendor, en contraposición con el color apagado cuando se marchitan. Me pareció muy interesante el video, maestra. Pero debemos tomar en cuenta que la apreciación de los colores depende de los procesos del sistema visual humano, donde la luz, al pasar a través del cristalino y la pupila, llega a las células receptoras que tenemos en la retina. Ahí, los fotones de luz son transformados en impulsos nerviosos que son transmitidos a nuestro cerebro. Es este último el que los interpreta y recompone en una imagen. Tiene razón, maestra. Hay personas que perciben los colores de forma diferente, pues tienen una condición llamada daltonismo. Existe la teoría de que el pintor Vincent Van Gogh era daltónico y ese era el motivo por el cual elegía tonalidades muy peculiares para plasmar en sus obras. Además, las y los pintores experimentan con diferentes pigmentos de colores para poder expresar de una mejor manera sus sentimientos y lo que buscan comunicar al espectador. ¿Y de qué otra manera se puede relacionar la física y las pinturas? Además de la luz y el color utilizados en su elaboración, también se emplea la física en el estudio de las obras de arte. Por ejemplo, se utilizan diversos tipos de microscopios para observar las fibras y pigmentos de las pinturas para analizarlas, conservarlas o restaurarlas posteriormente. ¿En verdad? Eso nunca me lo hubiera imaginado. Sí, incluso los restauradores utilizan técnicas de cromatografía para conocer la composición exacta de los pigmentos y los lienzos, con el objetivo de elaborar los mejores protocolos de tratamiento para que se preserven por mucho más tiempo. Alguna vez escuché que hasta les toman rayos X a algunos cuadros famosos. ¿Para qué se hace eso, maestra? Utilizar la técnica de la radiografía en las pinturas permite observar los bocetos originales de la obra, lo que está debajo de la pintura directamente sobre el lienzo. Con esta información se puede verificar la autenticidad de las obras o ayudar en la investigación histórica sobre la obra de arte o del artista. Por último, alumnas y alumnos, les invitamos a que realicen las siguientes actividades. Elijan 3 canciones que les gusten y traten de identificar las cualidades del sonido. Escriban sus observaciones en su cuaderno. Además, reflexionen acerca de cómo piensan que se relaciona la física con otras artes como la danza, la escultura o el cine. Conversen con su familia acerca de esto y elijan una disciplina del arte para investigarla más. No olviden consultar fuentes de información confiables o libros especializados para resolver sus dudas y profundizar más en este tema. Agradecemos a la maestra Alejandra Trejo su intervención en esta ocasión. Y les invitamos a que sigan cuidando su salud y la de sus familiares, amigos y conocidos, llevando a cabo las medidas de higiene necesarias y de sana distancia. Fue un gusto estar con ustedes. Les agradezco mucho su participación en esta sesión. Alumnas y alumnos, continúen viendo los contenidos que Aprende en Casa tiene para ustedes. ¡Hasta la próxima! Maestra, jamás imaginé que la arte... Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.
Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.